Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en el programa de historias y leyendas. Como han visto las imágenes, hoy hablaremos sobre Puente Moreno, Saltillo, Coahuila, sobre el trenazo que ocurrió hace ya casi 50 años. Espero que les guste. Recuerden que estamos aquí en Radio Misterio Urbano, el terror radiofónico y más. Apóyenme con su like y quédense a escuchar esta historia y leyenda. Pues vamos a comenzar con que pues simplemente Puente Moreno, como les he dicho, hace casi 50 años ocurrió un trenazo, un accidente terrible, en el cual murieron más o cerca de 300 personas, eso es lo que documentan los diarios de aquel tiempo, pero muchos testigos comentan que fue más gente que murió, fue mucho más gente, ya que pues simplemente el tren iba con sobrecupo, iba mucha gente. Entonces comentan que esa fue prácticamente una de las probables causas también de que se haya suscitado este accidente, ya que eran vagones muy viejos, las vías estaban muy desgastadas, al grado que pues comentaron que pues prácticamente perdió el, como que dices, pues no sé, los frenos, que iban a gran velocidad, que al llegar a la curva que hay en Puente Moreno es donde se descarrila este tren. Al tren le llamaron el tren peregrino, ya que la gente de saltillense acostumbraba a viajar a Real de 14, San Luis Potosí, para festejar o ir a las fiestas patronales de San Francisco de Asís. Cada 4 de octubre la gente acostumbraba a viajar en tren para ir a, a las fiestas, pero jamás imaginaron que ese año 1972 iba a ser muy diferente. Cerca de, como les digo, más de 300 personas se subieron a ese tren, abordaron ese tren, sin saber que pues sería su último viaje. También comentan testigos, sobrevivientes, que hablando de San Francisco de Asís, el santo o este santito se hizo presente durante esta tragedia, antes de la tragedia y después. ¿Por qué antes? Porque comentan que hubo un hombre que subió al tren y que les advirtió, les dijo que bajaran, porque el tren iba a tener un accidente, que era el tren de la muerte. Mucha gente no lo tomó en serio, lo tomó como que era un hombre, un borrachito, lo vieron como un vagabundo y no lo tomaron en cuenta. Hubo gente que sí escucharon y las alertas, hicieron caso de su intuición y se bajaron del tren. Como les digo, el 4 de octubre a las 11:25 de la noche llegan a Puente Moreno. Este tren se descarrila, el cual los primeros vagones llegan a colapsarse, a caer encima uno de otro, a grado que, como les digo, venía con sobrecupo. Imagínense, mucha gente venía entre los pasillos, venía niños, o sea, repleto. Y al descarrilarse, imagínense el impacto tan fuerte. Había vagones que estaban en llamas, que quedaron en fuego, personas que quedaron entre fierros retorcidos, incrustados. Fue algo que realmente pues jamás se llegó, que era como que dice que fue algo realmente terrible, ¿sí? Fue algo que jamás pensaron pues llegar a vivir, llegar a poder o creer lo que estaban viviendo en esa fecha. En la mañana del 5 de octubre, los saltillenses despertaron con esta pues tragedia.
¿sí? Que no puedan creer que pues estaban aún tratando de rescatar a la gente. Muchas ambulancias regresaban con pues simplemente con restos. Mucha gente fallecida, lo que les digo. Gente que se prestó como voluntarios a ir con sus camionetas para poder apoyar a los sobrevivientes. Se convirtieron en carrozas porque prácticamente las utilizaron para poder trasladar a los fallecidos a los hospitales, a las morgues. Pero era tan terrible ver tantas personas fallecidas en condiciones terribles, destrozados, deshechos, calcinados. Algunos calcinados, algunos, como les digo, irreconocibles. Eran rompecabezas. Mucho personal de salud llegaron a comentar que prácticamente los hospitales olían a muerte, olían a sangre. También los mismos saltillenses dijeron que la ciudad prácticamente olía a carne quemada. Fue algo terrible, inolvidable para los saltillenses en ese año, que hoy incluso los sobrevivientes aún todavía comentan. Hay muchas entrevistas de ellos, incluso unos que llegaron a sobrevivir en el accidente, que en aquel tiempo eran niños, que recuerdan que pues simplemente se quedaron entre los brazos de sus papás y que fueron rescatados. Pero vieron que pues ahí perdieron a su abuelita, perdieron a su abuelito, a su papá, a su mamá. Y otra también, como les digo, otra presencia de San Francisco de Asís, que fue ya después en el accidente, cuando ya pasó el accidente, cuando fue el accidente, donde él hace presente, donde lo vieron ayudando a salvar a gente, a las personas, rescatándolas. También fue algo que pues fue algo impresionante. Hay muchos testigos, como le digo, gente que comenta sobre lo sucedido, de las experiencias que llegaron a vivir, unos como voluntarios, otros que pues simplemente fueron a pues a ver, ¿no? A presenciar ese dantesco lugar tan terrible. Y pues también tiene su historia. Como siempre, cuando hay accidentes de tal magnitud, siempre las noticias tratan de ocultar realmente las cosas reales. Como esto de que trataron de ocultar esto, ¿no? De que el tren venía con sobrecupo, que venía a gran velocidad. Gente o niños, bueno, que al tiempo que fueran niños o que, como les digo, sobrevivieron, comentaron eso, que sentían que el tren iba pero muy, muy, muy veloz, a gran velocidad. Y que al llegar al puente Moreno hay una curva. Y ahí fue donde prácticamente se descarriló. Pero las causas dicen esto, que fue real, que fue por esta situación, porque, perdón, los vagones estaban ya muy viejos, muy desgastados. Las vías igual tenían defectos. Entonces, prácticamente con el sobrecupo, comentaron que pues eso fue lo que ocasionó este terrible accidente. Pero, como siempre, las autoridades siempre tratan de ocultar todo esto, ¿no? Y lo que hicieron es que, pues como siempre, no buscan los más fregados y los chivos expiatorios. En los diarios de aquel tiempo comentaron que pues la gente había linchado a los maquinistas. Hay fotos donde están los maquinistas prácticamente pues algunos heridos, lastimados, y comentaron y decía eso, que habían sido linchados. Pero la realidad no fue así. Más bien las mismas autoridades los obligaron a que aceptaran su culpa, a que se echaran la culpa, a que se hicieran responsables de ese accidente. Incluso pues estuvieron detenidos, los detuvieron. Con el tiempo salieron, pero esa fue la realidad. O sea, ellos no tuvieron nada que ver. Porque supuestamente
les echaron la culpa porque iban en estado de ebriedad, pero después comprobaron que no fue cierto, no fue real. Pero en ese momento se comentó eso y que por eso la gente los había linchado, los había golpeado por haber estado en condiciones inconvenientes en estado de ebriedad. Después, otro hecho lamentable que ocurrió ahí fue que, pues como les digo, eran fierros retorcidos, fierros ardientes, que pues al pasar, me imagino, las horas, el día, no sé, no había manera de seguir rescatando más personas. Sabían que había personas que aún estaban heridas porque gritaban de auxilio, pidiendo auxilio, gritaban de dolor, pero los fierros estaban ardiendo. Y entre más pasaba el tiempo, pues también empezaban, pues ya los que estaban fallecidos, pues empezaba a oler, empezaban a descomponerse. Y las mismas autoridades optaron por mandar traer unas excavadoras y sepultar los vagones. Imagínense, o sea, estar con el trauma, el dolor, la agonía de estar con el dolor de estar lastimado, de estar pues en unas condiciones terribles, pero aún ante todo estás con la esperanza de que pronto te van a rescatar y que de repente no es así, sino que vas a quedar sepultado, o sea, que te van a enterrar vivo. Comenta un testigo que pues prácticamente fueron los que traían las excavadoras, que incluso cuando estaban echando tierra, cuando estaban haciendo todo esto, esta maniobra para poder sepultar los vagones, llegaron a escuchar aún voces de gente pidiendo auxilio. Imagínense qué terrible. Y pues a raíz de esto, pues ahí cerca de ahí hicieron un panteón simbólico que incluso hasta la fecha existe. Incluso antes estaba un poco más grande, hoy creo que está más chiquito, porque conforme ha pasado el tiempo, la gente también es como que no ha respetado y ha llegado a deshacer o a robarse las lápidas o lo que llegan a poner la gente ahí, ¿no? Como ofrendas, todo eso para sus difuntos. Y hoy pues sí, aún está, pero ya con menos tumbas. Pero cada 4 de octubre la gente saltillense pues acude a este lugar a recordar a sus seres queridos, a sus seres finados, pues, que pues sí, que en este lugar fallecieron. Fue algo muy terrible, algo que realmente es pues realmente traumante, ¿no? Solo imaginar cómo pues la vida puede llegar a terminar de una manera tan trágica sin imaginártelo, ¿no? Cuántos accidentes llegan a ocurrir de esa manera, ¿no? Pero creo que Puente Moreno es una historia de veras para que no se vuelva a repetir, ¿no? O sea, prácticamente, pues hoy sabemos que por ejemplo, pues ya aquí en México no hay tren de pasajeros, pero imagínense qué terrible, o sea, qué impotencia y qué injusticia también, tan grande, ¿no? Que no pudieron haber hecho algo para rescatar a esos cuerpos o rescatar a esas personas. Y pues hoy está la leyenda, ¿no? Esta leyenda que pues donde dicen que en este lugar pues se escucha la gente que vive alrededor de este lugar, los lugareños, pues llegan a presenciar manifestaciones como ruidos, gritos, lamentos, gente pidiendo auxilio, llegan hasta escuchar niños buscando a su mamá, psicofonías terribles. Y otra cosa, también dicen que hay un tren fantasma que siempre a las 11:25 o 12 de la noche se empieza a escuchar que se acerca un tren,
pero jamás llega, pero siempre a las 11:25 de la noche empieza a escucharse ese tren, y muchos le llaman el tren fantasma, que es el tren de Puente Moreno o el tren peregrino. Y pues fíjense, es algo terrible, ¿no? Es algo que realmente impacta mucho. A mí me hubiera gustado o quisiera conocer ese lugar. El año pasado, cuando llegamos a los 1000 suscriptores aquí en Radio Misterio, queríamos ir a Saltillo, Coahuila, pues ya que está aquí cerca de Torreón, pero pues con esta canija pandemia pues ya no se pudo hacer nada. Porque queremos vivir esa experiencia, ¿no? Y sobre todo conocer el lugar, porque incluso si así viéndolo por medio de un video, pues se siente la energía, se siente tétrico, ¿no? Se siente la tristeza, o como dirían, ¿no? Se siente la muerte. También hay, por ejemplo, una historia que dicen que fue real, que le hicieron después como una, como tipo, pues un cortometraje, incluso está en YouTube, creo que se llama El Niño del Vagón o El Niño del Puente Moreno, algo así, que es un niño que se le apareció a un guardia de ahí, que los que cuidaban ahí los vagones de ahí, los que cuidan, que vio a un pequeño dentro de un vagón, y el guardia le pregunta, ¿no? ¿Por qué se encuentra solo en ese lugar? ¿Que dónde está su familia? Y el niño le comenta que su familia viene en el tren. El hombre pues, lo interpreta pues como que el niño está esperando el tren, está esperando a su familia. El hombre se comunica por medio del radio con otro compañero y avisa pues del niño, ¿no? Que se encuentra este niño y que está esperando que llegue el tren. El compañero le dice: no, amigo, el tren de pasajeros ya tiene mucho que dejó de pasar. Ya no hay tren de pasajeros. El hombre, al escuchar eso, voltea a ver al niño y lo mira con un rostro cadavérico, un rostro fantasmal. El hombre, al ver esto, sale corriendo, espantadísimo, enloquecido de ese lugar. Y así hay muchas historias que cuentan la gente de ahí, sobre todo eso, que cuentan que ven niños o que han visto niños pidiendo o buscando a su mamá. Imagínense qué terrible, ¿no? Qué triste. Yo he visto videos, por ejemplo, o transmisiones, por ejemplo, no sé si conocen a los Morten de Saltillo, Coahuila. También hay otro que se llama, hay varios grupos paranormales que incluso son de ahí de Saltillo, Coahuila también, aparte de los Morten, que han hecho transmisiones en ese lugar. Y prácticamente, de veras, no hay uno que no venga con alguna evidencia. Todos llegan a captar psicofonías, llegan a verse sombras, incluso llegan hasta a verse hasta personas. Me acuerdo que una vez en una transmisión, creo que fue de los Morten, estaban grabando dentro de un vagón y de repente mueven rápido la cámara, y abajo del vagón, pues como ya son vagones viejos, ¿no? Entonces pues se ve el piso, se ve la tierra, se llegan a ver unos piecitos, pero unos pies así como sucios, como, no sé cómo decirle, pero unos piecitos. Pero fue algo rápido. Después me acuerdo que la misma gente le dijeron a ellos: a ver, regresen la cámara. Les dijeron lo que habían visto, se dieron a buscar y no había nada, ¿no? Y así hay mucha gente que ha llegado a captar esto. También me acuerdo que hay un video que, bueno, a lo mejor hoy ya no es de mucha credibilidad, pero en aquel tiempo pues sí, también llegó a ir este señor Carlos Trejo, que pues en aquel tiempo pues sí, sea como sea, pues se le reconoce como que fue el iniciador de las exploraciones paranormales. Y y él llegó a ir ahí. Llegó un artefacto como una especie de lámpara
donde llegó a captar unas sombras en medio de las vías del tren. Él dijo, son las víctimas, ellos están aquí, no descansan en paz. Y prácticamente muchos también comentan que también son las almas de las personas que quedaron sepultadas en ese lugar también, porque no descansaron en paz, porque no fueron rescatadas, murieron pues esperando ser rescatados, ¿no? Entonces fue algo terrible, algo que realmente pues hasta hoy es inolvidable, que es un lugar enigmático y pues también muy interesante, ¿no? En cuanto a lo que viene siendo la exploración paranormal. No sé qué piensen ustedes, si realmente alguno de ustedes sea de por allá de Saltillo, Coahuila, de esos lugares, o que algunos familiares haya sido o haya sido algún sobreviviente de este accidente y que les hayan comentado, ¿no? Algún abuelito, abuelita, no sé qué, que me encantaría que comentaran, ¿no? Que dejaran aquí sus comentarios sobre este accidente tan lamentable, alguna experiencia sobre ello, cómo, qué es lo que saben de esto, y sobre todo alguna experiencia, ¿no? Más si tú llegas a vivir por esos alrededores, pues qué es lo que has experimentado en ese lugar. Pero bueno, espero que les haya gustado este tema que hoy traigo para ustedes del Puente Moreno, Saltillo, Coahuila. Espero que les haya gustado del programa Historias y Leyendas. Y pues recuerden, yo soy Maya Aranda, de aquí de Radio Misterio Urbano, el terror radiofónico y más. Les encargo por favor su like, apoyen a Radio Misterio con su like para que mucha gente pueda vernos. Es gratuito, no se cobra nada. Es la forma como ustedes pueden apoyarnos para que podamos crecer, para que podamos llegar a más personas y seguir contando más historias que quizás tú desconoces. Y pues espero que te guste y pues ayúdame a compartir, ayúdame pues simplemente a llevar esta historia a más personas. Muchas gracias y nos escuchamos o nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Esto es Radio Misterio Urbano, el terror radiofónico y más.